Un poco al principio, como hace muchos años, los cardiólogos iban y les seteaban 500 volumen corriente, 12 frecuencia respiratoria, 100 de fracción inspirada, tiempo inspiratorio de 1 y quedaba así el paciente. No, un poco que la idea es que no sea así, sino de que ustedes piensen cuando se tiene un respirador algunos datitos más que se pueden optimizar, sobre todo en pacientes que ustedes ven como cirugía cardiovascular, que siempre los ven ventilados, o sea, no es que no ven pacientes ventilados, sino que son pacientes que ustedes los tienen regularmente en la coronaria, y muchas veces con arreglar pequeños detalles de estos pacientes uno puede hacer mucho y ayudar al paciente a la salida de la ventilación mecánica, que es nuestro objetivo central. ¿Qué es la ventilación mecánica? En realidad es un medio de soporte vital hasta que el paciente mejora. Es soportar la función respiratoria mientras la necesitamos. ¿Cuál sería el objetivo central de la ventilación mecánica? Y no es solo mejorar el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Hay que disminuir el trabajo respiratorio. Muchas veces hay pacientes que no están hipoxémicos en sí, pero que necesitan disminuir el trabajo respiratorio. Mejorar las condiciones mecánicas del sistema. Pacientes atelectasiados, pacientes en postquirúrgico, pacientes con dolor. Se atelectasian, se ponen hipoxémicos y ese paciente requiere de ventilación mecánica. Y la otra cosa es comprar tiempo, básicamente. Lo que hace la ventilación mecánica no cura, compra tiempo hasta que el paciente esté mejor. Pero la idea es comprar el mejor tiempo posible, y esto, que no es menor y que no hace tanto que se habla, que es evitar el daño inducido por la ventilación mecánica. ¿Cuál es el objetivo clínico? Revertir la hipoxia del paciente, aliviarle la disnea, disminuir el sufrimiento, resolver la telectasia, evitar o revertir la fatiga de los músculos respiratorios, disminuir el consumo de oxígeno sistémico y miocárdico, que eso no es menor, ya lo vamos a repasar un poquito más adelante, y estabilizar la pared torácica. Por ejemplo, pacientes que se complican después de la cirugía cardiovascular, que requieren plásticas de esternón, esos pacientes son pacientes que hay que estabilizarle la pared torácica, o pacientes con trauma de tórax. Pacientes traumatizados que tienen fracturas múltiples de costillas, esos pacientes no van a poder respirar solo y tienen indicación de ventilación mecánica. Un poco, acá están extensas, pero a mí me gustaría dividir las indicaciones de ventilación mecánica en indicaciones pulmonares y extrapulmonares. En cuanto a las extrapulmonares, uno podría hablar de la pared torácica pura, digamos, de las lesiones o de la insuficiencia ventilatoria generada por la incapacidad de movilizar los músculos respiratorios. Y una que por ahí es la más importante para ustedes, y que me gustaría que si ustedes se van con esa idea hoy, yo me quedo contenta, es la indicación de la ventilación mecánica en los pacientes que en shock. Hay veces que uno entra, y nosotros los terapistas entramos a la unidad coronaria y decimos, mira ese paciente que lo tienen con BNI, que está respirando con el elevador del ano y lo tienen con BNI, y decís, está en shock cardiogénico ese paciente. Ah, ¿y por qué no lo ventilan? No, pero si satura 99%. Habitualmente, y esto está acá, los músculos respiratorios consumen entre el 2 y el 4% del total del gasto cardíaco. Si nosotros tenemos un paciente en shock cardiogénico, ese consumo puede llegar hasta el 30 o 40%. Cuando hablamos de shock cardiogénico hablamos de shock séptico también. Entonces, a veces la indicación de la ventilación mecánica está dada por el shock y no por la insuficiencia respiratoria. Generalmente las otras indicaciones no son tanta duda. Paciente en coma, Glasgow menos de 8. Bueno, nadie va a dudar que hay que ventilarlo ese paciente. Paciente que está hipoxémico, que está con una neumonía, que está con una neumonía asociada a la ventilación, que está con una neumonía intravenosocomial, uno no va a dudar en la ventilación mecánica. Pero el paciente más dudoso que yo veo, y sobre todo en la discusión entre cardiólogos y terapistas, es el paciente shockado. El paciente shockado tiene indicación de ventilación mecánica para evitar que el paciente se infarte, por ejemplo. El paciente que está saliendo de un postquirúrgico y de repente se choca,
y lo habían extubado recién, ese paciente tiene indicación de reintubación en ese momento. Hasta que resolvamos, después lo extubamos, no hay problema. Pero si nosotros demoramos los tiempos de decisión de ventilación mecánica, el paciente aumenta la mortalidad 1% por hora por cada momento que uno demora el tiempo de decisión. Y ahora vamos a la parte más fea, en realidad, que es la clasificación de la ventilación mecánica. La clasificación, primero que nada, se clasifica en invasiva o no invasiva según sea la interfaz que uno va a utilizar con el paciente. Es fácil, ¿está intubado o no está intubado? Después, las clasificamos en controladas o espontáneas. ¿Qué significa ventilación controlada? Controlada significa que el respirador aporta toda la energía necesaria para mantener la ventilación alveolar. ¿Y qué significa esto? Que el respirador determina cuándo comienza, cuándo termina el ciclo inspiratorio, cuándo se cambia de fase, o sea, cuándo pasa de inspiración a expiración, todo y cómo se dispara el respirador. En realidad, cuando uno habla de ventilación controlada, que casi nunca es controlada a no ser que el paciente esté bloqueado, el respirador hace todo el trabajo y cicla por tiempo, o sea, la frecuencia respiratoria es la que va a determinar cuándo inicia y cuándo termina el ciclo respiratorio. Si el paciente es capaz de disparar el respirador o activar el trigger, uno habla de ventilación asisto controlada. O sea que casi siempre nosotros ventilamos a nuestros pacientes en asisto controlada, para hablar con propiedad. En cuanto a la ventilación controlada, puede ser por volumen o por presión. El respirador puede controlar una cosa al mismo tiempo. Aunque hoy hablemos de modos duales, la realidad es que el respirador es capaz de controlar o la presión o el volumen. Después, cuando hablamos de ventilación espontánea, el paciente participa de manera activa en el trabajo respiratorio y la ventilación está iniciada por el paciente y ciclada por el paciente. O sea, él decide cuántas respiraciones por minuto va a respirar. En realidad hay dos formas de ciclado que después lo vamos a ver, que va a ciclar de manera automática, va a abrir la válvula inspiratoria, pero pónganle que yo tengo una máscara y se tapa de secreciones, el paciente tiene un mecanismo de seguridad para abrirle la válvula expiratoria. Y el modo esencial que ustedes deben conocer es la presión de soporte. Hay otros modos nuevos que probablemente ustedes tengan la posibilidad de utilizar, pero que uno debe de entender primero los modos básicos para usar los modos duales o nuevos. Uno de ellos, que muchos de ustedes deben tenerlo en el Bennett, es el PAP. Pero bueno, para irnos a esos modos tenemos que primero entender lo que usamos todos los días. Si no, uno hace lío. La interacción del paciente con el respirador está gobernada por la ecuación del movimiento respiratorio. Esto, lamentablemente, hay que entenderlo, internalizarlo. Y después, un poco que si uno puede entender la ecuación del movimiento respiratorio, es como entender el contenido arterial de oxígeno. Después ustedes saben en qué parte uno debe de influir como para cambiar los parámetros del respirador. La ecuación del movimiento dice que la presión es igual a la elastancia por el volumen, que esto corresponde al compartimento alveolar, y más la resistencia por el flujo. Estamos hablando de esto del componente alto de la vía aérea superior, sumado a la PIP. Esa es la ecuación del movimiento. Un poco la vamos a ir desglosando en el curso de las próximas diapositivas. ¿Para qué sirve la ecuación del movimiento? En realidad sirve para monitorizar qué es lo que está pasando en el sistema respiratorio. Si uno puede desglosar cada uno de esos puntos,
uno puede saber qué es lo que está pasando en el sistema respiratorio. ¿Y para qué sirve eso? Para evitar el daño inducido por la ventilación mecánica. Por algo los respiradores, ustedes setean un respirador, vamos a hablar de cómo se setea el respirador puntualmente, tienen mecanismos de seguridad. Ustedes vieron que por defecto el respirador corta la ventilación a 40 de presión pico. Eso es un mecanismo de seguridad del fabricante para evitar el daño inducido por la ventilación mecánica. Bueno, vamos a tratar de entender de dónde viene eso. ¿Cuáles son las variables que uno debe reconocer en el ciclo respiratorio? Un ciclo ventilatorio completo e incontrolado. Perdón, chicos, no lo puse en libre y... Consta de el comienzo de la inspiración en sí, el cambio de inspiración a expiración y la expiración. Una variable de fase es una señal física del respirador, presión, volumen, flujo, tiempo, que el ventilador mide y utiliza para iniciar alguna parte del ciclo respiratorio. Sirve para comenzar cuando hablamos de variable de disparo, para sostener cuando hablamos de variable límite y para finalizar cuando hablamos de ciclado. Variable de disparo o trigger. Yo les diría que para ustedes esta es una de las más importantes. Y es el mecanismo que utiliza el respirador para comenzar el ciclo respiratorio. Trigger del respirador, y ustedes lo deben haber visto más de una vez. Si el respirador está incontrolada 100%, va a ser la frecuencia respiratoria. O sea, yo tengo en 60 segundos 10, o sea, cada 6 segundos voy a tener un ciclo respiratorio. O sea, el paciente está bloqueado, cada 10 segundos se abre la válvula inspiratoria, inicia el ciclo, se abre la válvula expiratoria según el tiempo inspiratorio que ustedes hayan puesto, cierra y a los 10 segundos otro y otro, así. Ahora vamos a ver qué pasa si el trigger lo tiene el paciente, o sea, el disparo lo tiene el paciente. En pacientes parcialmente sedados, el ventilador detecta el esfuerzo del paciente. ¿Y cómo lo detecta? En realidad, si uno tiene acá, yo no soy muy buena dibujando, pero este es el paciente, esta es la válvula inspiratoria y esta es la válvula expiratoria. Cuando uno setea por flujo, y lo que ustedes deben ver en su respirador es que uno le pone 2 litros, 3 litros, 0,5, lo que hace el respirador, que es una máquina, censa cuánto entra y cuánto sale del sistema. Entonces acá en la válvula inspiratoria censa que hay 2 litros y acá hay 2 litros. No pasa nada. El respirador va a seguir ciclando por tiempo. ¿Qué pasa si acá hay un paciente que inicia un esfuerzo inspiratorio? Esto. Lo que ustedes ven de deflexión negativa en el respirador. En la curva de presión, ¿no? Estamos hablando, porque lo que estamos hablando que es una presión, nosotros habitualmente respiramos presión negativa. Ahora, en un respirador uno está ventilando a presión positiva, pero cuando hay un esfuerzo del paciente, el respirador va a censar presión negativa. ¿Qué pasa? Le robo acá 0,5. 0,5 litros. O sea, 500 mililitros. Si uno lo pone 0,5, o sea, significa que el paciente tuvo que hacer 500 mililitros de esfuerzo para disparar el respirador. Entonces, poner triggers muy duros va a hacer que ustedes tengan una linda curva, pero que el paciente esté haciendo así con la panza. ¿Se entiende eso? También podemos tener triggers por presión. Depende del respirador que tienen. Si ustedes tienen Neumovent, en el Neumovent es posible cambiar el trigger de flujo y presión.
terapistas nos venimos peleando hace un montón de cuál es el mejor trigger, si es por flujo, si es por presión. Lo cierto es que todavía no nos pusimos de acuerdo y todos los años sale un trabajito nuevo que dice que es mejor flujo, mejor presión. Y otro tema es que algunos trabajos viejos hablaban de que era mejor el trigger por flujo, porque lo que hacía el respirador era esto, digamos. Sensaba de que el paciente chupaba aire o chupaba presión, lo que ustedes quieran. Y cuando era por flujo, tardaba menos tiempo en abrirle la válvula inspiratoria. Si uno habla de un graph, por ejemplo, tarda más o menos 100 milisegundos en abrir la válvula. Si uno habla de un 840, tarda 50 milisegundos. Si uno habla de un Evita 4 o de un 920, tarda casi 10 milisegundos. O sea, son cada vez mucho más sensibles los respiradores al esfuerzo del paciente. Entonces ustedes van a ver que a lo mejor en un graph uno puede dejar una sensibilidad de 1 litro y a lo mejor en un 840 uno le deja 2 litros, porque son mucho más sensibles los respiradores. Eso es importante de conocerlo, porque si no, eso genera sincronía del paciente. La sincronía significa trabajo respiratorio, consumo de oxígeno para ustedes y consumo de oxígeno coronario. Bueno, ahí está lo que hablamos recién. Nivel de sensibilidad del trigger, menor sensibilidad o trigger más duro. Y cuando hablo más duro, digo 3, 4, 5 litros cuando hablamos en litros, y menos 4, menos 5, menos 6 cuando hablamos en sensibilidad por presión. Fíjense, el paciente genera esfuerzos, el respirador va por su lado. Controlado por tiempo, lo que dijimos recién, o asisto controlado, que es cuando el paciente inicia la ventilación, pero el seteo es controlado, o sea, todo el resto lo va a manejar el respirador. Variable de límite. O sea, cuando hablamos de variable de límite, hablamos del valor máximo que se puede alcanzar durante toda la inspiración, pero que no finaliza la fase. Esto puede ser por presión, eso olvídenselo, por flujo o por volumen. Presión, o sea, la presión que yo le seteo. Si seteo 20 de presión inspiratoria, esa va a ser mi variable límite. ¿Se entiende? Si ustedes no entienden alguna parte, corten, preguntan. El volumen va a ser controlado por volumen. Cuando llego a los 500 de volumen corriente, ese va a ser mi variable límite. Va a abrir la válvula expiratoria y el paciente va a expirar. Variable de ciclado. Y la variable de ciclado es el paso de inspiración-expiración. Y esto puede estar dado por tiempo, en presión control, porque uno le setea el tiempo inspiratorio, por presión que no se usa, olvídensela, por volumen, o sea, yo llego a 500 de volumen corriente y va a abrir la válvula. O por flujo en presión soporte. En presión soporte ya después lo vamos a rever. ¿Cómo hace pasar de inspiración a expiración? Ustedes setean el soporte, 12 de soporte, 5 de PIB. El paciente espontáneamente tiene su frecuencia respiratoria, pero ¿cómo hace para pasar de inspiración a expiración? El paciente está inspirando cuando por defecto en el Graph, por ejemplo, y en el Bennett, que son los respiradores más frecuentes que hay en el mercado nuestro, cuando cae el 25% del flujo inspiratorio, abre la válvula expiratoria y le permite expirar al paciente. Ese es el ciclado por flujo que se habla en presión soporte. Un poco para graficar lo que está ocurriendo en realidad. Este es el inicio de la inspiración, esta es una curva de presión. Acá yo tengo la presión pico. Es la máxima presión que yo voy a lograr en la inspiración, que es a su vez la variable límite. Tengo la variable de ciclado, cómo voy a pasar de la inspiración a la expiración. Y un poco acá me divide las aguas de lo que está ocurriendo. Y vamos a este gráfico, que es la superposición de esto.
¿Qué es lo que está ocurriendo hasta acá? Es en la vía aérea o en la vía aérea superior. Acá empieza a participar los pulmones y lo que le decimos nosotros, la presión plató o meseta, que ya la vamos a repasar. La presión de distensión alveolar. Y después la expiración, abre la válvula expiratoria y la expiración, que puede ser en realidad pasiva, habitualmente nosotros respiramos de forma pasiva, o activa, por ejemplo en los pacientes EPOC, que ustedes van a ver que esta curva, el paciente sigue haciendo fuerza. ¿Qué es lo que tenemos que controlar nosotros en un paciente que está ventilado? Y un poco para darnos cuenta, hay tres cosas que son esenciales. La presión pico es la máxima presión y ustedes la van a ver en los respiradores de este lado, arriba, su izquierda. La presión plato o meseta. Nosotros los terapistas nos hartamos con el tema de la presión plato. ¿Qué es la presión plato? Es la presión al final de la inspiración, durante una pausa inspiratoria que debe de durar de 2 a 3 segundos. ¿Y por qué debe de durar de 2 a 3 segundos? Porque el paciente debe estar relajado, la pausa 2 a 3 segundos, para que se igualen las presiones de todos los alveolos y que uno puede inferir que esa es la presión alveolar. Y debe ser menor a 30 y ustedes se tienen que acordar de ese número, porque si ustedes están ventilando a un paciente con más de 30 de plató, estamos haciendo las cosas mal. Bueno, la PIP, digamos, debemos monitorizarla y saber qué PIP necesita el paciente, que es la presión al final de la expiración. O sea, para que ustedes entiendan, al ventilar a presión positiva, si nosotros no ponemos PIP, vaciamos el pulmón y colapsan los alveolos. Lo que permite la PIP es hacer que los alveolos queden así. Entonces no ocurra esto. Esto se llama cizallamiento. Si uno pone baja PIP y el paciente está sin PIP, esto hace que ocurra con los alveolos. Se abren, se cierran, se abren, se cierran. ¿Qué genera eso? Genera lo que se llama biotrauma. Entonces, el mismo epitelio pulmonar empieza a generar citoquinas y esas citoquinas se transforman en lesión inducida por la ventilación mecánica. ¿Por qué 5 de PIP? Porque ustedes dirán, siempre le seteamos 5 de PIP. En realidad, hay estudios que demuestran que un paciente en decúbito supino, las partes posteriores aplastadas por el corazón, si uno las deja con 5 de PIP, podría lograr en un pulmón sano, por supuesto, que no colapsen. Como de ahí viene el 5 de PIP, no es que a uno se le ocurrió poner 5. Después hay formas de cómo uno puede setear la PIP en relación al paciente que tiene. Si usted tiene un gordo de 150 kilos, los pulmones siguen siendo para un paciente de 50. Pero el desplazamiento del diafragma hacia arriba va a necesitar probablemente mayor PIP. La complacencia, bueno, la complacencia es la diferencia de volumen sobre delta presión. ¿Cómo se calcula la complacencia? No es tan difícil, porque si ustedes lo hacen, pese a que se los calcula el respirador, BT sobre plató menos PIP. O sea, es re fácil de hacer, así que no me digan que la compliance no la pueden hacer, porque tienen todos los datos ustedes. ¿Para qué hacer esto? Para conseguir ventilación mecánica segura, y segura sobre todo, porque los pacientes se mueren por la ventilación mecánica. Poco para recordar los números. ¿Cuál es la presión límite de la plató? Y acuérdense, 30. 30 es el número que ustedes se tienen que acordar. Compliance. Digamos, ¿cómo se calcula? Volumen BT sobre plató menos PIP. Y las resistencias, y un poco para saber para qué sirve la presión pico. La presión pico en general no preocupa. Y es de la vía aérea superior.
Uno debe pensar, vos tenés pico con plato normal, está lleno de moco el paciente, se le tapó el tubo. Digamos, hay que buscar las causas, después las vamos a repasar. Un poco, digamos, la resistencia no debe ser superior a los 2.5. Eso, miren, es la ecuación del movimiento respiratorio, lo que vimos antes, que parece súper difícil la fórmula y todo. Esa es la ecuación del movimiento. ¿Ven? Ahí arriba vemos plato y compliance, que es el componente pulmonar, y acá abajo vemos resistencias, que es el componente respiratorio superior. Las señales ofrecidas por el respirador permiten la estimación de parámetros relevantes de la mecánica respiratoria. Lo bueno de esto es que uno los puede ver en el tiempo. O sea, no es que los vimos hoy y esta tarde el paciente nos olvidamos, mañana vemos qué pasa. No se puede establecer guías definitivas, sino que cada paciente es cada paciente. Hay veces que uno tiene que ventilar sobre el límite en un paciente con 30 de plató y otros pacientes que tienen 18 de plató. Y lo más importante es que la programación de la ventilación mecánica no debe causar daño o debe generar el menor daño posible para el paciente. Poco en todos los respiradores tenemos varios puntos a setear nosotros. El volumen corriente, la frecuencia respiratoria, el flujo, el tiempo, la sensibilidad, la fracción inspirada y la pausa inspiratoria. La pausa no siempre la seteamos, pero hay respiradores que lo setean por defecto. ¿Alguien tiene un Maquet acá? ¿Alguien usa Maquet? No. Los que están en los hospitales públicos, ¿no hay nadie que usa Maquet? El Maquet setea por defecto la pausa. O sea, sí o sí te pone pausa. Lo que vos tenés que ver es el porcentaje de pausa que vos quieres. Porque ni siquiera es como en el Graph o en el Bennett, que uno puede generar tiempo de pausa. El Maquet te da porcentaje del tiempo de pausa. O sea que vos tenés el 10%, el 20%. Entonces, por eso es importante saber con qué respirador uno está trabajando y conocer por lo menos el seteo básico del respirador que uno tiene. Vamos a ver qué seteamos en volumen control. En volumen control, el volumen es la meta que tenemos. El respirador dijimos que puede controlar una sola cosa al mismo tiempo. O controla la presión o controla el volumen. Volumen es flujo en tiempo. No puede controlar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que debemos programar? El volumen corriente. Y en esto voy a parar 2 segundos. El volumen corriente siempre debe ir en relación al peso teórico del paciente, no al peso real. Porque aunque el paciente engorde 150 kilos, los pulmones siguen siendo de un paciente de 50 kilos. ¿Cómo se calcula el peso teórico? En cualquiera de las aplicaciones que ustedes tienen en el celular pueden calcular el peso teórico. El peso teórico va en relación a la altura con una formulita que es 0,45 por la altura, más básicamente es casi igual que el peso ideal. La frecuencia respiratoria, el flujo y la relación IE, depende del respirador que tenga, van a resetear o relación IE o frecuencia respiratoria. Es el modo que más usamos porque es el que más conocemos. Entonces hay que setear lo que más conocemos, ustedes lo tienen que hacer bien. Hay 10.000 modos ventilatorios. Aprendamos a usar 2 bien y después los otros tranquilos. Dejen que los terapistas nos peleemos en los congresos a ver cuál es el mejor modo. Sí, tuvimos una época que peleábamos por los modos duales. Y ahora todos dicen, no era tan bueno hacerle APRB a los pacientes estresados. El volumen se mantiene constante, o sea, lo que yo puedo controlar, la variable mía de control es el volumen. La presión es variable, por lo tanto, lo que yo debo monitorizar en un paciente ventilado en volumen control son las presiones. Y acá vamos a hablar de algo que ustedes van a escuchar, que es la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente, aunque parezca al revés, es la variable que yo seteo. O sea, en el caso de volumen control,
La variable independiente es el volumen. Y la variable dependiente son las presiones, al revés de lo que uno se lo imagina. ¿Por qué es dependiente? Porque es dependiente del volumen. Las presiones van a ser dependientes del volumen. ¿Se entiende esto? 6 mililitros kilo peso de peso ideal. Incluso en pacientes sin daño pulmonar. Porque el BT alto mata pacientes. La frecuencia respiratoria debe aportarnos un pH aceptable. O sea, cuando uno habla de aceptable depende del paciente con el que estemos trabajando, pero uno debería tener un pH por arriba de 7,25. El BT por la frecuencia respiratoria nos van a dar el volumen minuto respiratorio. El flujo medio inspiratorio es la relación entre el BT y el tiempo, porque dijimos que volumen es flujo en tiempo. Y el flujo depende de la distribución del gas de los pulmones, de la presión de la vía aérea y de la tolerancia y el confort del paciente. Todos estos parámetros están interrelacionados. Flujos bajos generalmente son mal tolerados, porque ustedes fíjense cuando ustedes respiran, uno hace rápido el flujo inspiratorio. Si uno le pone flujos lentos, el paciente probablemente necesite estar bien sedado para poder tolerar los flujos lentos. Después vamos a la onda de flujo. La onda más confortable en un paciente que está en asisto controlada es la onda descendente o desacelerada, como respiran ustedes. Alto flujo al principio y baja el flujo al final de la inspiración. ¿Qué pasa? En pacientes que uno debe monitorizar porque están con un distrés respiratorio, la onda de flujo rectangular o cuadrada es la que más nos permite medir al paciente. Pero lo vuelve muy asincrónico al paciente si está ventilando en forma espontánea. En los respiradores que uno puede setear el flujo, valores de flujo entre 50 y 60 litros es lo deseable. La relación IE. La relación IE es la relación que existe entre el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. O sea que si uno tiene un tiempo total de 6 segundos y le setea un tiempo inspiratorio de 1, mi relación IE va a ser 1,5. ¿Se entiende? Depende de cada respirador, pero siempre hay que chequearla. Siempre lo ideal es que la relación IE sea de 1 a 2. Hay en pacientes distresados que uno puede llegar hasta hacer 1 a 1. Los pacientes de esos generalmente deben estar bloqueados, porque si no se vuelve muy incómodo para el paciente. Vamos a las alarmas. ¿Qué es lo que tenemos que ver en un paciente que está en volumen control? Y la curva de presión. Porque ese es el problema que vamos a tener, porque dijimos que es la variable dependiente del volumen. La presión total de la vía aérea debe estar limitada y evitar el barotrauma. O sea, paciente que, por ejemplo, está con un neumotórax y uno ve que no entra volumen. Che, mira, tengo seteo 500, me está entrando 100 de volumen. Ah, no va uno que agarra y levanta la alarma de presión a 70. Ah, bueno, pero ahora le entra volumen. Pero la presión pico está en 65. Entonces, lo que yo debo monitorizar es la presión cuando tengo un paciente ventilado en volumen. Y tengo que saber qué es lo que está pasando. Digamos, ¿por qué ese paciente está levantando presiones? ¿Tiene tapado el tubo? ¿Tiene codado el tubo? Más de una vez tenemos el tubo y sus paladares ojivales así. Y el tubo está así. Lleva ventilado 10 días, se reblandeció el tubo. Y cuando levantamos el tubo está así. La presión media de la vía aérea es la determinante del volumen, de la oxigenación y de las alteraciones hemodinámicas. ¿Qué significa un poco que aumenten las presiones? Y esto es lo que ustedes se tienen que acordar. Si aumenta la pico, uno tiene que pensar en que está obstruido el tubo, que hay secreciones, que hay broncoespasmo, o que tiene un flujo demasiado alto a veces el paciente, y a lo mejor es un paciente neuromuscular.
¿Y qué pasa al revés? Y volvemos a la ecuación del movimiento respiratorio, la primera parte y la segunda parte. ¿Qué pasa si aumenta la presión meseta? Eso generalmente no lo mata al paciente. Lo van a resolver. Esto es lo que mata al paciente. Atelectasia, neumonía, neumotórax, derrame pleural, aumenta la presión intraabdominal, deformidad o compresión de la pared torácica. Vamos a ver qué se tiene ahora si estamos en presión control. ¿Cómo ventilan en sus centros? Volumen control, presión control, ¿qué hacen? Así no se duermen. Generalmente volumen. Bien. Y bueno, en caso de que no se pueda. ¿Y cuál sería el caso que no se puede ventilar en volumen? Y que no suba mucho, que suba mucho la presión. Y justo yo hice la pregunta para que vos me respondieras eso. En realidad, por ejemplo, ayer tuvimos un paciente ahí en el hospital, lo cuenta la residente del primer año, dice que un postquirúrgico de una eventroplastia con cierre de colostomía, que sale del postquirúrgico y dice que lo tenían ventilado en volumen y levantaba presiones. ¿Qué deciden hacer? Pasarlo a presión control. Porque como levanta presiones, lo vamos a pasar a presión control. ¿Qué pasó con el paciente? En presión, mueve bajos volúmenes. Porque el problema no es el modo ventilatorio, sino qué le está pasando al paciente. Entonces, ¿qué pasa habitualmente? Paciente ventilado en volumen, paciente junta secreciones. Dice, lo vamos a pasar presión para que no suene la alarma. Tic, 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 presión control, seteo, 12 presión inspiratoria, 8 de PIB, mueve 100 dBT. Hipoventila, acidosis respiratoria. Entonces, por eso está bueno cuando uno decide un modo ventilatorio saber qué es lo que va a monitorizar, para buscar por qué está fracasando el paciente. Entonces, ¿cómo hacen para elegir el volumen corriente? Lo que hacemos todos los días, digamos, no chamullemos, porque si no... ¿Qué? Lo hacen por peso, en tu centro. Sí, calculan el teórico. Excelente. Todos calculan el peso teórico. Bien, o sea, en mucha terapia intensiva no se calcula el teórico. En realidad no sé si lo hacemos siempre con el teórico, sino con el peso. ¿Lo hacen con la tablita o no? En la terapia que yo trabajo no calculamos el teórico en el hospital. Excepto que venga la kinesióloga, muchas veces no calculamos el teórico. ¿Lo hacen regularmente? No. O sea, se hace 6 mililitros por el peso, no sé si es como el teórico. No, el peso del paciente, generalmente, el que está registrado en la historia clínica como peso de la persona. Sobre ese se calcula. O sea, por el estimativo del que pesaría el paciente. Claro. No los miden. Pero a veces Sí. vienen, digamos, para la cirugía necesitan la talla y el peso. Entonces ya viene peso. Y medidas. Pero lo hacen por el peso real. La mayoría de las veces sí, pero... Sí, es un paso. Pero lo ideal si a veces cuando podemos sí lo hacemos con peso real. Pero no tienen la tablita ahí al pie del respirador para que lo puedan hacer. Y lo hacen con 6 mililitros kilo, ventilan con 6 mililitros kilo. Sí. De 6 a 8. 6 a 8 ya estamos ahí. O sea, tienen un paciente de 40 kilos, 45, una mujer de 50 kilos. La ventilan con 300 de volumen corriente. 400, 450. O sea, ven que hacemos, y nosotros también hacemos las cosas mal. Digamos, lo hacemos. Hicieron un estudio hace poquito, este año. La recomendación de 100 mililitros kilo viene del año 97. 97 estamos hablando. Todavía muchos de ustedes ni pensaban que iban a estudiar medicina.
hicieron un estudio el año pasado, se publicó en el 2018, pero fue entre 2016 y 2017, de todas las terapias intensivas de España. Y hicieron nada más que una muestra, fueron a una terapia intensiva y vieron con cuántos mililitros kilo ventilaban a los pacientes. Menos del 50% de los pacientes estaban ventilados con 6 mililitros kilo. Pese a ser la única medida que bajó mortalidad, porque para nosotros los terapistas es muy difícil bajar mortalidad. La única medida que bajó mortalidad de un 47% a un 35% en distrés respiratorio. O sea, no estamos hablando de un numerito chiquito. O sea, con solo tratar 3 pacientes con 6 mililitros kilo, salvamos uno. Es mucho. A ustedes que les gustan las estadísticas, los cardiólogos, es mucho. Entonces, no es menor ventilar con 6 mililitros kilo. Por más que venga el planta y diga, ¿por qué lo tenés ventilado con 350 mililitros? Y porque pesa 50 el teórico, los pulmoncitos son así. Mientras puedan mantener el pH, ahora cuando no podemos mantener el pH tenemos que jugar con otras cositas, que es la frecuencia respiratoria y la PIB. Vamos a presión control. ¿Quién ventila en presión control y cómo deciden qué presión utilizar? Nadie acá ventila en presión control. Yo sé que la ventilación mecánica a nosotros los terapistas nos encanta, pero... No, sí, ventilado. Ventilar en presión control. Bien, ¿cómo ventilar en presión control? Y lo vamos ajustando de acuerdo al volumen que mueve. Bien, es buena respuesta esa. Lo ideal sería que uno lo ajuste al volumen en relación a 6 mililitros kilo. Y los riesgos, y acá volvemos a la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente en presión control es la presión, porque es la que seteamos nosotros. Y la variable dependiente y lo que uno debe monitorizar es el volumen. ¿Qué seteamos? Presión inspiratoria, tiempo inspiratorio o relación IE, dependiendo del respirador que nosotros tengamos. La rampa o el rise time, que ustedes conocen, que es la barrita que está al costado en los graphs, o la rampa que está así en el Bennett. La frecuencia respiratoria, la FiO2, la PIP y la sensibilidad o trigger. Esta es la rampa y en realidad no es el flujo, sino la forma en que le va a entrar el flujo al paciente. Si va a entrar más rápido o si va a entrar más lento. Esta es la presión. Este es el ciclado, la inspiración-expiración. Y el flujo siempre en presión control va a ser desacelerado. Siempre, porque no puedo mantener. Siempre va a ser desacelerado. ¿De qué depende el volumen? En realidad depende de la presión de distensibilidad que tenga ese pulmón. O sea, cuán blando o cuán dura esté ese pulmón para llenarse. ¿Qué es la diferencia o lo que ustedes van a escuchar, que nosotros venimos discutiendo hace tiempo, de la presión inspiratoria y la PIP, o la driving pressure? El tiempo inspiratorio debe ser el suficiente, la constante es de tiempo del sistema respiratorio. Si el BT es muy bajo, lo que hablábamos recién, hay riesgo de hipoventilación. Y si el BT es muy alto, hay riesgo de volutrauma. Es importante el flujo cero. La inspiración en este momento equivale a la presión alveolar. O sea que al final de la inspiración uno podría decir que puede medir plató incluso en presión control. ¿Y cuáles son las ventajas y las desventajas de la presión control? Que por el límite de presión evita los picos de presión alveolar y evita el barotrauma. Problema en presión control. Por defecto, el respirador Neumovent, por ejemplo, setea el BT límite como para alarma en 200 y el mínimo
perdón, el máximo en 600 y el mínimo en 200. Si ustedes no prestan atención y el paciente se le cruza un moco y está ventilado en presión control, probablemente esté moviendo 200 de volumen corriente y el respirador no le suena a ustedes. Entonces, cuando uno no conoce bien cómo setear las alarmas de presión control, es más seguro ventilar en volumen control. El flujo desacelerado, algunos dicen que la distribución del volumen es más uniforme, o sea, porque nosotros respiramos con flujo desacelerado habitualmente, sería más fisiológico. Aumenta la presión media de la vía aérea y mejoraría la oxigenación. Muchos dicen que hay menor trabajo respiratorio. Lo cierto es que no hay ninguna evidencia de que uno sea mejor sobre el otro. Las desventajas podrían ser que si uno no setea la PIP adecuada no mejoraría la oxigenación, aumenta la presión media y puede haber daño inducido por la ventilación mecánica por aumento del estrés alveolar en el contexto de los pacientes ventilados en presión control. Y acá vamos un poco a las variables. Variables independientes, variables dependientes, repasando un poco lo que hicimos recién. ¿Qué es lo que programamos? El BT, la frecuencia, el flujo, la relación IE. En presión control, la presión inspiratoria. La frecuencia, la rampa y la relación IE. Las variables dependientes son las presiones en volumen y en presión el flujo. El trigger, un poco para que ustedes vean,